Hay miles de millones de personas alrededor del mundo. Pero todas conectadas por una misma necesidad. Atrapados en el día a día y la cotidianidad, queriendo lograr metas rutinarias en un entorno cíclico, dependientes de aplicaciones equívocas. Estas pueden distraerte, orientarte por caminos rápidos pero no seguros. Hasta muchas veces desenfocarte de propósitos correctos. La felicidad no depende de la conectividad con el mundo, sino de aplicar herramientas seguras en tu caminar. Descubre la realidad que te llevará a tomar las mejores decisiones. La aplicación hace toda la diferencia. Gracias, hermanos, por estar acá. Bienvenidos sean. Gracias por conectarse con nosotros nuevamente. De verdad que para nosotros es un privilegio tenerlos acá conectados con nosotros. Le envío un fuerte abrazo y un saludo a todos aquellos hermanos que se están conectando desde Colombia, desde Brasil, desde Perú, Argentina, desde Estados Unidos y desde Venezuela. En estas semanas hemos estado viendo una serie llamada Ads para la Vida. En esta serie hemos estado hablando acerca de lo importante que es no solo escuchar, sino poner en práctica todo aquello que escuchamos de parte del Señor. Esta serie está basada en el siguiente versículo. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Aquí Santiago nos exhorta a que no debemos solamente escuchar la palabra del Señor, sino que debemos de ponerla en práctica o de lo contrario nos estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, pintura que no apliquemos no nos hará ningún bien. Por ejemplo, si nosotros pensamos en querer hacer una dieta o en querer hacer ejercicios para adelgazar, decidimos comprar una máquina para hacer ejercicios y luego que la compramos la tenemos en la casa, la tenemos en el departamento, pero no la ocupamos, hermanos, no vamos a ver ningún resultado. Si por el contrario tomamos clases de nutrición, pero lo que aprendimos en esas clases no lo llevamos a la práctica y seguimos con hábitos saludables, no saludables, o consumiendo alimentos que no son saludables, entonces no vamos a ver ninguna diferencia, no vamos a ver los resultados que nosotros deseamos. Y esto es porque la aplicación es la que realmente hace la diferencia. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Hermanos, no hacemos nada con asistir a la iglesia, no hacemos nada con escuchar la palabra de Dios si nosotros no la ponemos en práctica. Pues no creamos que por escuchar la palabra de Dios o no creamos que por asistir a la iglesia vamos a estar más cerca de Dios. No, para que nosotros podamos recibir las bendiciones que el Señor tiene con nosotros, nosotros debemos de ser obedientes y debemos de practicar todo aquello que establece el Señor en la palabra. Es por ello que para nosotros marcar la diferencia, nosotros necesitamos vivir de una manera diferente, comportarnos de una manera diferente, actuar de una manera diferente. Es por ello que no solamente basta con escuchar, sino con poner en práctica todo aquello que escuchamos para poder marcar la diferencia.
Ya hace algunas semanas hemos estado hablando de ciertas aplicaciones. Hay 5 aplicaciones que son muy específicas para la vida. Y si tú eres un cristiano, debes de poner en práctica todas y cada una de las aplicaciones de las cuales nosotros hablamos en esta serie. Ya que no te quedes solamente con escuchar la práctica, con decir, mira, yo tengo que cambiar esto, tengo que hacer aquello. No te engañes a ti mismo, como decía Santiago. Aquí lo importante es que tú pongas en práctica todas y cada una de las enseñanzas de parte del Señor. Recordemos que el hacerlo, el escuchar no es nada, pero el hacerlo lo es todo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una aplicación, la aplicación del perdón. El pastor Luis nos dijo que aquellas personas que han sido perdonadas, perdonan. Quiere decir que si tú eres un cristiano, tú eres una persona que ha sido perdonada y deberías de perdonar. Hermanos, no tenemos ninguna excusa para no perdonar. En esta oportunidad yo quiero hablarte acerca de la aplicación de la confesión. La mayoría de las veces los cristianos piensan que la confesión consiste en ir delante de la presencia del Señor, en doblar rodillas y en confesar directamente al Señor todos nuestros pecados. Y que después de que hacemos esto, entonces pensamos que el Señor va a perdonar nuestros pecados, o pensamos que el Señor se va a olvidar de todos los pecados que cometimos y va a ser como borrón y cuenta nueva en nuestras vidas. Y esta manera de pensar es totalmente errónea, no es el tipo de confesión que el Señor ha establecido en su palabra. De hecho, este tipo de confesión no trae los cambios que el Señor quiere ver en cada uno de nosotros después de que nosotros nos confesamos. En este tipo de confesión vamos a la presencia del Señor, doblamos rodillas, vaciamos la cubeta de pecado, pero como no hay cambios posteriormente en la semana que viene, volvemos entonces a llenar esa cubeta de pecado. Y esto no es lo que el Señor quiere. Sin embargo, yo el día de hoy quiero venirte a hablar acerca de lo que es la confesión real, la confesión genuina, la confesión que está contemplada en la palabra. Aquella confesión que da paso a algo diferente, aquella confesión que da paso al arrepentimiento y posteriormente a la reconciliación. Aquella confesión en donde nosotros no solamente vamos ante el Señor para confesar nuestros pecados, sino que posterior a esto nos acercamos a aquella persona contra la cual hemos pecado para confesarle nuestros pecados, para pedirle perdón y para decirle que lo sentimos. En este tipo de confesión nosotros tratamos de llegar a esta persona para que esta persona nos perdone y para comenzar a hacer bien las cosas con esta persona. Entonces vemos como en este tipo de confesión, en la confesión genuina, nosotros abrimos la tapa del alma a alguien más que no es Dios. Es decir, en este tipo de confesión nosotros no solamente acudimos a Dios para pedir perdón, no acudimos a Dios solamente para confesar el pecado, sino que posteriormente nos dirigimos a esa persona a la cual hemos ofendido, contra la cual hemos pecado, también para confesar el pecado y pedir perdón. Cuando abrazamos la idea de la confesión, de la forma que nos enseña las Escrituras, de la forma que nos ha enseñado el Señor Jesucristo, hermano, esto es verdaderamente retador. Pero el resultado de esta confesión es el cambio, y el cambio es el objetivo final de toda confesión. De hecho, la confesión genuina es aquella que nos lleva a un cambio genuino. Y el cambio genuino es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros después de que nosotros nos confesamos. ¿Qué les parece ahora si vemos algunos ejemplos bíblicos acerca de lo que es la confesión genuina, la confesión real, la que está establecida en la palabra? En Número 5, del 5 al 7 nos dice: así que el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o sea mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Vemos entonces, como nos dice la palabra del Señor, que si un hombre o una mujer le hace daño a otra persona, entonces esta persona que ha hecho daño traiciona al Señor, le es infiel al Señor. Veamos qué continúa diciéndonos este versículo. Esta persona deberá confesar su pecado,
restituir completamente el daño que ha hecho, más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Además, esta persona, después de haber confesado su pecado con el Señor, esta persona debe de dirigirse a la persona contra la cual pecó para confesarle su pecado, para expresarle que está arrepentida, para poder compensar o restituir el daño que le ha causado y para poder entonces restablecer su relación con esta persona. Recordemos que el Señor nos dice que cuando nosotros vivimos aquí en la tierra, nosotros debemos de llevar buenas relaciones con nuestros hermanos y que esto nos dará paz. Muchas veces, hermanos, nosotros esto lo tratamos de dividir. O sea, por una parte vamos a la iglesia, escuchamos la palabra del Señor, por otra parte vamos, oramos, nos confesamos con el Señor y por otro lado estamos mintiendo, estamos hablando mal de nuestros hermanos, a veces hasta odiamos a nuestros propios hermanos, a nuestros jefes, a nuestros esposos, y el Señor nos dice, epa, no, es que esto no es así, esto no es lo que yo quiero. Es más, tú no puedes odiar a tu hermano y amarme a mí. Entonces el Señor lo que quiere de nosotros es una confesión genuina. No una confesión a medias en donde nosotros simplemente vamos ante el Señor y le decimos, Señor, mira, cometimos este error, tratamos mal a nuestro hermano, lo ofendimos, perdónanos, no lo vamos a volver a hacer, estamos arrepentidos, lo sentimos y pensamos nosotros que el Señor va a decir, ok, está bien, hijo, lo confesaste, lo admitiste, estamos bien, tu relación conmigo está bien. No, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos, esto no es así. El sistema de confesión que está contemplado en la palabra nos dice que además de nosotros y acudir ante el Señor y confesar nuestros pecados, debemos también de acudir a nuestros hermanos contra quien hemos pecado para entonces pedirle disculpa, para decirle que lo sentimos y para confesarle el pecado que hemos cometido contra ellos. Hermanos, recordemos que esa persona contra la cual nosotros hemos pecado puede ser un hijo del Señor o es una creación divina del Señor y el Señor los ama igual como nos ama a nosotros. Además, nosotros tenemos un Dios justo. Veamos otro ejemplo también. Pasado cierto tiempo, pasaron cientos y cientos de años y luego de esto aparece Jesús. Jesús era un hombre que a donde él iba lo seguían multitudes y multitudes. Es el hacedor de milagros. Jesús en una de esas iba en una caminata, iba por una calle y entonces él ve a una persona que está subida en un árbol. Cuando él ve a esta persona, él decide caminar y ir hasta donde está esa persona y esa persona se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un hombre que se había subido en este árbol para poder ver a Jesús entre la multitud. Zaqueo era un hombre que era muy, muy rico, pero era muy, muy odiado por las personas, ya que era un recaudador de impuestos. Estaba en la peor categoría en la que se podía estar para aquellos tiempos. Los recaudadores de impuestos eran ladrones y eran personas traicioneras y muy pecadoras. Zaqueo tenía bajo su mando a ciertos trabajadores que se encargaban de ir y recoger o de recolectar los impuestos para luego llevarlos a Roma. Aparte de eso, también recogía excedentes y recogía todo lo que restaba aparte de los impuestos. A veces cobraba de más. Entonces Roma le decía, mira Zaqueo, vamos a hacer algo, tráeme todos los impuestos que tú has recaudado y mientras me entregues a mí los impuestos que me corresponden, tú te puedes quedar con los excedentes que tú cobres o con el resto que sobra de los impuestos. Inclusive Roma le asignaba a Zaqueo unos guardias romanos para que acompañaran a aquellas personas donde ellos iban recaudando los impuestos. Jesús se acerca a Zaqueo y le dice, Zaqueo, quiero ir a tu casa. Cuando esto ocurre, hermanos, todo el mundo se quedó sorprendido, como que, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo Jesús va a querer ir a la casa de ese ladrón, de ese traicionero, de ese recaudador de impuestos? Bueno, hermanos, Jesús le dijo a Zaqueo, quiero ir a tu casa, y Zaqueo le respondió, sí, vamos. De hecho, almorzaron juntos y luego tuvieron una reunión. Ahora veamos qué dijo Zaqueo después de reunirse con Jesús. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo dice, mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo,
Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Wow, estamos hablando que le va a devolver 4 veces más, hermano. Es decir, le va a devolver el 20% adicional del cual habíamos hablado, que estaba contemplado en Números del 5 al 7 en el Antiguo Testamento. Vemos entonces cómo Zaqueo, después de que tuvo ese encuentro con Jesús, pudo abrir su corazón con Jesús, pudo abrir su alma con Jesús, pudo confesarle a Jesús todos los pecados, y luego de esto cae el velo de pecado que había en Zaqueo. Zaqueo se da cuenta que había arremetido contra muchas personas y que había hecho mucho daño. Ahora Zaqueo está arrepentido. Ahora Zaqueo intenta buscar el perdón de esas personas a las cuales le causó daño, intenta resarcir el daño que le hizo a estas personas, intenta buscar la reconciliación con ellas, intenta volver a restablecer las relaciones con esa persona, retribuyéndole 4 veces más a las personas a las cuales le había hecho daño. Vemos entonces cómo Zaqueo, con ese encuentro que tuvo con Jesús, pudo aplicar el sistema de confesión genuina, en donde se conllevó a un cambio genuino de vida. Ahora Zaqueo está arrepentido. Zaqueo supo o entendió, mejor dicho, que su trato no era solamente con Dios, sino era entre él, Dios y todas aquellas personas a las cuales le hizo daño. Ahora Zaqueo está preparado para hacer lo correcto. Veamos qué le dijo Jesús a Zaqueo. Jesús le respondió: la salvación ha venido a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. ¡Wow! Jesús vino a buscar y a salvar a todo aquel que estaba perdido. En aquel tiempo se encuentra con Zaqueo y después de que tiene la reunión con él, vemos cómo Jesús aplicó el sistema de confesión genuina y cómo vemos ahora los cambios extraordinarios que está haciendo Zaqueo en su vida. Vemos entonces también cómo, aparte de eso, Jesús lo bendice y le dice estas palabras: la salvación ha venido hoy sobre esta casa. ¡Wow, hermano! ¡Qué poderoso de verdad! Vamos a ver otro ejemplo, el último ejemplo en relación a lo que nos dice la palabra en referente a lo que es la confesión genuina. Santiago, el hermano de Jesús, fue la única persona en el Nuevo Testamento que nos incita o que nos dice que debemos confesar. Vamos a ver qué dice Santiago, el hermano de Jesús. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Santiago, aquí vemos cómo nos dice que confesemos los pecados los unos con los otros. Aquí Santiago no nos está hablando de ninguna jerarquía religiosa. Santiago simplemente nos está diciendo que cuando nos reunamos con otros cristianos, podamos abrir nuestros corazones, podamos abrir nuestras almas, podamos hablar con ellos y confesarle aquellos pecados que tenemos aún escondidos, aquellos secretos que tenemos escondidos, que muchas veces no lo hablamos precisamente por temor o por miedo a cómo van a responder. Santiago, así como muchos de nosotros sabemos, que cuando tenemos secretos ocultos, estos secretos son como astillas. Y estas astillas que están incrustadas, cada día nos van haciendo más daño. Es por esto que Santiago nos dice: miren, confiesen sus pecados, hablen aquellos secretos que tienen escondidos en el alma, en el corazón, con otros cristianos, sáquenlo a la luz. Santiago nos dice, háganlo con todo lo que nos relata en este versículo, nos dice, háganlo con el sistema de confesión genuina, porque este sistema de confesión genuina es el que va a traer un cambio genuino en nuestras vidas. Hermano, no podemos seguir viviendo en un mundo de fantasía. No podemos seguir pensando que estamos engañando a Dios o haciendo pasar a Dios por tonto. Ya no podemos vivir en la hipocresía. Tenemos que entender y tenemos que ver que aquí está reflejado con todo lo que hemos hablado,
que el sistema de confesión verdadero, el genuino, es el que está estipulado en el Antiguo Testamento. Aquel sistema de confesión en donde no solamente nosotros vamos ante el Señor y confesamos nuestros pecados, sino que aparte de eso nos dirigimos a la persona contra la cual hemos pecado para confesarle el pecado, para decirle que lo sentimos y para poder reparar la relación que tenemos con esa persona. Quiere decir entonces que existen pecados, existen hábitos, existen adicciones, existen patrones que son difíciles de romper. Existen hábitos o pecados que con el simple hecho de nosotros ir ante la presencia del Señor y confesar esos pecados, esos patrones, esos hábitos, esas adicciones, con ese simple hecho no se romperán. Y no porque Dios tenga algún problema con eso o porque tengamos algún problema con eso nosotros. No. Es simplemente porque Dios a nosotros nos ubicó en un cuerpo. Nos puso a relacionarnos con otras personas de la fe. Nos conectó con otras personas. Y son estas personas las que posiblemente nos van a ayudar a romper con todos esos patrones de pecado. Son estas personas las que tienen el consejo sabio, las que han pasado por experiencias que nos pueden ayudar a salir de este problema que nosotros hemos venido arrastrando. Son estas personas las que nos pueden dar las fuerzas para nosotros salir adelante. Ahora queda de nuestra parte el poder ir hasta estas personas, abrir nuestras almas, abrir nuestros corazones, confesar nuestros pecados y dejarnos ayudar. Hermanos, la mayoría de las veces, lamentablemente, le tenemos más miedo a las consecuencias de la confesión que a las consecuencias de mantener en secreto el pecado. Y esto es totalmente absurdo. Porque cuando nosotros tratamos de mantener el pecado oculto, vamos de mentira en mentira. Y esto hace que todo a nuestro alrededor sea como un mundo de fantasía. Y ese mundo de fantasía tarde o temprano, hermano, se va a derrumbar. Es por eso que es importante que nosotros seamos apercibidos, seamos entendidos y adoptemos el sistema de confesión genuina. Cuando nosotros ocultamos los pecados y van creciendo esas mentiras y va creciendo ese mundo de fantasía, cuando ya llega a derrumbarse, entonces vemos que hemos acumulado un sinfín de consecuencias. Vemos que hemos hecho mucho daño a aquellas personas con las que nos hemos relacionado, a aquellas personas contra las cuales nosotros hemos pecado. Es mejor que adoptemos el sistema de confesión genuina en donde van a estar las consecuencias focalizadas, en donde van a estar allí localizadas y donde por supuesto vamos a tenerlas que vivir, porque evidentemente después de pecar viene una consecuencia y de eso no nos vamos a salvar, pero por lo menos van a estar allí localizadas, no van a ser esas consecuencias que van a estar creciendo a lo largo que se van aumentando las mentiras, a lo largo que vamos tratando de ocultar ese pecado. Es importante que veamos que cuando nosotros adoptamos la confesión genuina, esto nos va a desatar una serie de eventos que nos va a conllevar a un cambio real. Y este cambio real es el que trae a nosotros, hermanos, la libertad. Es por eso que este tipo de confesión que ha estipulado el Señor en su palabra es realmente poderosa. Ahora bien, quiero dejarles unas preguntas de reflexión para que usted allí en su intimidad pueda reflexionar con el Señor. ¿Qué tienes que decir y a quién tienes que decirle? ¿Estás listo para ponerte los pantalones de niño grande, tener esa conversación difícil y decidir, mira, ¿sabes qué? Yo soy un seguidor de Cristo. ¿Por qué iba yo a querer renunciar a la libertad de tener cosas que me expongan a ser una mejor persona? ¿Qué es lo que me hace vivir en la oscuridad? ¿Qué son esas cosas que yo mantengo oculto, que me hacen vivir en la oscuridad, que me es difícil sacar a la luz? ¿Y qué tienes que contar y a quién se lo tienes que decir? Hermanos, hasta aquí traigo lo que es la enseñanza de lo que es la confesión.
Es importante que te hagas estas preguntas en intimidad y que tú puedas allí responderlas con el Señor. Es importante que pongas en práctica lo que es la confesión genuina, que puedas buscar aquel mentor que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar, que te pueda dar las fuerzas para tú ir rompiendo con patrones que son patrones de conducta o con hábitos o con vicios o con adicciones que son destructivos para ti o son destructivos para tus seres queridos o para aquellas personas con las cuales tú te relacionas. Es sumamente importante que apliquemos no solamente esta enseñanza, sino toda la que hemos venido viendo en la serie de las apps para la vida. Es sumamente importante porque recordemos, la práctica lo hace todo. Lo que va a determinar la diferencia en tu vida y en la mía es la aplicación de la palabra del Señor. ¿Qué les parece si terminamos entonces orando? Señor, te damos gracias, Padre, gracias porque nos has mantenido vivos, gracias por tu sustento, por tu guardo, por tu cuidado, Señor. Declaramos tu señorío, tu gobierno sobre nuestras vidas, Padre. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte que nos ayudes a ser valientes, Señor, para que te lleves todo miedo, Padre. Tu palabra dice que tú nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Padre. Y hoy te oro, Señor, para que nos llenes de valentía, Padre, para que podamos tener esas conversaciones difíciles, Señor, para que podamos acudir a aquellas personas, Padre, contra las cuales hemos pecado, para confesarles el pecado, para pedirles perdón, Señor, para poder restaurar, Señor, nuestras relaciones con ellos, Padre. Hoy oro también, Señor, por todos y cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre, que necesitan, Señor, tener esa conversación. Y oro, Padre, para que tú les des valentía, Señor, y también, Señor, para que le des tu gracia, tu favor delante de aquellas personas a las cuales ellos van a confesarse, Señor. Oro, Señor, para que después de estas confesiones, Señor, no se rompan las relaciones laborales, ni relaciones matrimoniales, ni relaciones de padres e hijos, Señor. Oro, Padre, para que tu misericordia, Señor, esté sobre ellos, Padre. Para que cuando la persona a la cual ellos le están confesando el pecado, Señor, no lo miren a ellos, Padre, puedan mirarte a ti a través de ellos, Padre, y ellos puedan abrir su corazón, Señor, confesar todo, Padre, ser libres, Señor, y aparte de eso, la otra persona también pueda ser receptiva, Señor, y venga el perdón también y se restaure la relación entre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy oro también, Señor, para que no solamente esta aplicación, sino todas las aplicaciones que hemos visto, Señor, para que tú toques nuestros corazones, para que traiga entendimiento de tu palabra, para que nos alineemos a tus principios, Señor, y también, Padre, para que seamos intencionales en aplicarlas en nuestras vidas, Señor, para que nos des sabiduría para saber cómo aplicarlas, Padre, y también para que nos des valentía, Señor, para que nosotros decidamos y las apliquemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, esto era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Que el Señor les siga bendiciendo.